Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un privilegio en esta noche poder compartir con ustedes el mensaje de Dios. Yo doy gracias al Señor por la cantidad de miles de personas que todos los días, gracias al Señor, ingresan a las páginas sociales para alimentarse con la bendita palabra de Dios y poder llegar a los hogares de tantos miles de personas en diferentes naciones, pueblos, ciudades, y que sea de bendición para todos ellos. Vamos a hacer una corta oración para que sea el Espíritu Santo que me dé la sabiduría, el entendimiento, para que abra mi boca y para que su palabra cale en lo más hondo de los corazones de todos los que están escuchando. Padre Celestial, yo te doy gracias en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Yo te suplico que tu palabra pueda llegar al corazón de todas las personas que están escuchando este mensaje, que pueda ser de bendición para todos ellos, en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes en esta noche el mensaje La mente de Cristo. Dice la bendita palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, 16, dice: ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, primeramente quiero que sepa usted que la Biblia dice que el Espíritu del Señor nos anhela celosamente, que no en vano dice la Escritura en el libro de Santiago, no en vano dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Él anhela todo lo que somos nosotros. Él no quiere una parte de usted, Él le quiere a usted todo. Así que primero vamos a entender qué significa la mente. La mente es un elemento emergente del cerebro. La mente nos permite, dice la palabra de Dios, nos permite recordar, imaginar, nos permite, hermanos, analizar, recordar, y de la mente también proviene la voluntad del ser humano. Son muchas las facultades de la mente. Ahora, dice la Biblia que la mente es un elemento emergente del cerebro. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es la computadora jamás antes construida que Dios en su misericordia nos ha dado, con las capacidades tan infinitas de poder imaginarse. Ahora mire, el cerebro es una supercomputadora que está conectada a una parte del ser humano llamada cerebelo, y estos están conectados por unos filamentos nerviosos llamados retículas endoplasmáticas. Estos filamentos nerviosos que conectan el cerebro con el cerebelo permiten que el cerebelo esté conectado con todo el sistema sensor del ser humano. Quiere decir, con la vista, con el olfato, con el gusto y con el tacto. De modo que le transmiten al hombre o a la mujer una revelación de lo que se ve como naturaleza, de lo que se ve como algo que podemos palpar, sentir, oler y disfrutar, que es la realidad que nosotros podemos ver. Ahora, todas estas informaciones van al cerebro y el cerebro las analiza, las disfruta. En el momento que están ocurriendo, son la realidad. Y luego de haber ocurrido, pasan al sistema de memoria como un recuerdo. Todas estas cosas son las facultades del ser humano. Ahora, queremos explicar cómo funciona la naturaleza espiritual. La Biblia dice que nuestra mente es influenciada por dos fuentes. La primera de ellas es la fuente de nuestra naturaleza humana. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 46, que lo espiritual no es primero, sino lo animal. Significa que el ser humano tiene un sistema instintivo. Quiere decir, el sistema nervioso de un animal es exactamente igual al sistema nervioso de un niño. Sueño, frío, calor, hambre, todas esas necesidades las tiene un niño y necesitan ser saciadas.
Hay una parte instintiva del ser humano que opera por medio de las hormonas. En el hombre son la testosterona, que genera los deseos sexuales, que genera cambios en la naturaleza del hombre conforme avance la edad del niño, de tal manera que le crece la manzana de Adán, el vello púbico, le cambia la voz y cosas como estas, y también son las que proyectan los deseos sexuales, sobre que cuando somos niños miramos a las mujeres como niñas. Y cuando comenzamos a convertirnos en adolescentes, comenzamos a verlas de otra manera, porque ya nos sentimos de forma distinta. De igual manera la mujer tiene las hormonas, que son la progesterona, los andrógenos y los estrógenos, que son los que hacen crecer sus senos, hacen crecer su pompis, hacen crecer también su cabello vaginal, y le generan los cambios en sus caderas, en su cintura, en su cuerpo, y comienza a forjarse una mujer. Y luego los óvulos que comienzan a producir, hermanos, lo que llamamos menstruación, que en cualquier momento ponen a esa criatura o a esa señorita apta para tener hijos. Y aunque una mujer está preparada para tener hijos desde una corta edad, no significa que mentalmente lo esté, significa solamente que físicamente puede procrear, pero su cuerpo no está preparado, su naturaleza no está preparada todavía para ser madre. Ahora, tenemos todas estas cosas. Esta influencia de la que estamos hablando por causa de las hormonas es lo que la Biblia conoce como concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son los deseos carnales. Por eso la Biblia dice en el libro de Santiago, dice, Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que somos atraídos y seducidos de nuestra propia concupiscencia. Significa que el enemigo, Satanás, se vale de nuestra naturaleza para seducirnos en deseos que muchas veces no son buenos. Lamentablemente, cuando uno no es cristiano, uno es como un títere, es seducido por su naturaleza, a tal punto que aunque distamos de los animales, que nosotros tenemos capacidad pensante y nosotros tenemos capacidad de decisión, muchas veces la voluntad del hombre puede ser vulnerada por estos deseos. Por eso tenemos violaciones, incestos, homicidios, asesinatos y cosas como estas, porque en muchos de los casos, cuando se trata de personas impías, ellos no tienen ese control que tiene el cristiano. ¿Por qué? Porque ellos solamente tienen la influencia de la naturaleza, y la naturaleza instintiva los arrastra a hacer cosas que muchas veces son despreciables y que muchas veces son vergonzosas al aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dice 1 Corintios 6:19, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo comienza a ejercer en la naturaleza del hombre lo que llamamos en 2 de Timoteo 1:7, dominio propio. Quiere decir que ya no somos títeres del pecado, sino tenemos el poder para decir no, para no cometer hechos vergonzosos, para no fallarle a Dios, para no cometer cosas de las cuales después estamos avergonzados. Esa es la diferencia entre el cristiano y el impío, que nosotros tenemos ese dominio propio que el Espíritu Santo nos proporciona, un poder increíble para poder gobernar nuestra propia naturaleza. Ahora, es cierto que estas dos influencias operan tanto en impío como en cristiano, porque el cristiano tiene las dos naturalezas en sí misma, dice los deseos de la carne y los deseos del espíritu, y para poder gobernar nuestra naturaleza es importante que el cristiano entienda que hay que buscar a Dios a tiempo y fuera de tiempo, que hay que orar, clamar, ayunar y buscar al Señor, de manera que el Espíritu Santo pueda gobernar nuestra naturaleza. Hay una lucha interna muy fuerte que todos peleamos. La Biblia dice en Romanos 7:15, lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
esto es en mi carne, no mora el bien, dice Pablo. Y en el libro de Romanos, capítulo 7, 22, dice, en el hombre interior, quiere decir, en el hombre espiritual, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, ¿qué es lo que hace Satanás? Dice Efesios 6:16, lanza dardos de fuego. ¿Qué son dardos de fuego? Son pensamientos que no provienen de Dios. Como viene la duda, la incredulidad, el deseo de no orar, los malos pensamientos, todos son ataques que van dirigidos a la mente. Ahora mire, nuestras acciones son el resultado de nuestra manera de pensar. Yo no puedo decir con mi boca, te amo Dios, y con mis actos demostrar todo lo contrario, porque es una burla, es una farsa. En realidad, si decimos te amo Dios, lo tengo que demostrar con mis actos. Mis acciones son el resultado de mi manera de pensar. Por eso tenemos que ser influenciados por el Espíritu Santo para poder gobernar nuestra naturaleza, de modo que podamos hacer lo justo, irreprensible, correcto, noble, para que Dios pueda estar contento, para que Él pueda gobernar mi mente. Por eso dice, mas ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también influencia la mente. Ya no solamente tenemos la naturaleza que nos influencia a deseos carnales, a deseos terribles, sino tenemos también la influencia del Espíritu Santo que nos influencia hacia bien, como dice la Biblia. El Señor es el que pone el deseo del querer como el hacer por su buena voluntad, y Él es el que hace en nosotros lo que es agradable a Dios por Jesucristo, haciendo en nosotros toda buena obra. Ese es el punto. Ahora, tenemos que entender que nuestra mente tiene que ser alimentada. Sí, hermano, porque si usted influencia una mente de manera correcta, entonces, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, si usted influencia su mente con pornografía, si usted influencia su mente con violencia, si usted influencia su mente con novelas donde se ve que adulterio, fornicación y cosas como estas, usted va a empezar a pensar y a sentir de esa manera. Nuestra mente tiene que ser influenciada de una forma positiva. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos influenciándola en un camino, en una senda maravillosa de bien, porque la palabra de Dios tiene una respuesta para todas las preguntas, respuesta para el matrimonio, respuesta para los hijos, respuesta para nuestra relación con el prójimo, respuesta para todo, hermano. No hay una respuesta en la Biblia que no sea dada para todo lo que usted necesita. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios, no solo se alimenta mi espíritu, mi mente se ve influenciada, sí, se ve influenciada de manera positiva. Por eso, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si usted abre su mente para ver pornografía, y abre su mente para violencia, y abre su mente para cosas como esta, usted se va a volver como ellos. Recuerde que Jehová les decía a los hebreos, no os juntéis con amorreas, no os caséis con mujeres paganas, con los pueblos paganos no tengáis relación. Él les prohibía casarse o tener concubinas amorreas, amonitas, moabitas, filisteas, porque decía, van a desviar su corazón. Y eso pasaba. Cuando andaban con ellas o se casaban con ellas, terminaban cargando sus dioses y haciendo cultos a sus dioses. Acuérdese de Salomón, como ya siendo viejo le levantó un templo a Quemos y uno a Moloch. Cuando ese hombre era un hombre que Dios le hablaba, cuando ese hombre con una sabiduría increíble que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque se casó con extranjeras, porque tuvo concubinas extranjeras. La mala influencia va a afectar tu manera de pensar. Tu mente es una de las poderosas herramientas para el control de tu naturaleza. Tu mente debe ser bien influenciada
y la palabra de Dios es la mejor influencia que usted tiene. Yo les dejo esta reflexión para que usted medite en ella y piense cuán importante es alimentar mi mente con cosas positivas, con su palabra, con enseñanza, con cosas que realmente aprovechan, cosas buenas, para que usted sea muy bendecido. Les dejo esa reflexión en el bendito y poderoso nombre de Jesús y vamos a despedirnos con esta oración para dar término a este culto. Padre, yo te doy gracias que tu palabra ha sido predicada, que llega a los corazones de todos los que la han recibido y que sea de bendición para todos ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.